Bonjour, así va siendo mi camino al sur y pronto se viene una sorpresa muy bonita. Bonjour. ¿Alguna recomendación? Desde hace algunos días tengo problemas con el audio de la GoPro, pero el vagabundo del mundo no se ha dado cuenta de este problema, así que toca hacer voz en off. Y lo que estoy contando es que hay un anfitrión que hospeda gratis aquí en Libreville. El único inconveniente es que está un poco afuera de la ciudad. Pero bueno, como también les he contado en otros capítulos, las capitales siempre son caras para dormir, para hospedaje, así que cualquier hospedaje gratuito es bien recibido. Vamos a ver cómo se pone la cosa. Bueno, finalmente después de varios días de haber entrado a Gabón, he llegado a su capital, Libreville, que por cierto tengo que hacer varias diligencias como solicitar el visado de la República del Congo, hacerle cosas a la bicicleta y arreglar la computadora que me está dando varios problemas. Bueno, pues así quedó la bicicleta. Después de estos 130 kilómetros entre ayer y hoy, solo es una probadita de lo que me espera en Gabón. Bastante lodo y bastante humedad. Bueno, pues esto es Gabón en la temporada de lluvias. Muy hermoso, por cierto. Pues Ewald me está enseñando su propiedad. Aquí me estoy quedando unos días. And where are you from? I'm Austria. Austria. And how many years you have here? I come here for the work. I work 70 years with the military, and I go in the private. Acabo de salir de la embajada del Congo, vine a solicitar mi visado, fue bastante fácil, solo copia del pasaporte, copia de la reservación de hotel, una fotografía y ya. Estuvo facilísimo. Creo que está más complicado el tiempo, es la temporada de lluvias y está cayendo un tormentón, estoy hecho una sopa. Mañana vengo a recoger mi pasaporte. Abejas. They are dangerous? No. They make honey. Yes. Wow. This is the mango. Mango, yes. Árbol de mango. This is the citron. Árbol de limón. And this is special. It's a special lemon. Limón especial. Special. Lemon caviar. Oh, wow. 1 kilo, $500. ¿Ah, oui? Yes. ¿Por qué? It's Especial. special. Qué rico. Guayaba. Árbol de guayaba. Árbol de guanábana. Pues estoy saliendo de la farmacia. ¿Saben qué tengo aquí? El 6º tratamiento para la tifoidea. Ayer me hice análisis y salí positivo otra vez, por 6ª vez, a la tifoidea. Así que bueno, pues ya hablé con el doctor. Tengo que volverme a tomar el antibiótico. Lo bueno es que son pastillas, ¿no? Son grajeas que se toman. No son como los en Camerún que me ponían el medicamento intravenoso. No, aquí son pastillas. En fin, pues cosas de África. DaVinci Resolve se cerró de manera inesperada. Estos últimos capítulos estoy batallando muchísimo para la edición. Actualicé el programa de edición y mi ordenador, mi computadora no lo soporta, ¿no? Es muy pesado. Entonces no sé qué voy a hacer. Tengo muchos problemas para la edición. Y bueno, pues el acto efímero de lavar la bicicleta, porque bueno, pues en unos días se va a volver a ensuciar, aunque la ciudad de Libreville es pavimentada, pues en el sector donde estoy las calles son de tierra, algunas partes hay lodo, pero bueno, siempre es útil quitar el lodo extra para no cargar tanto peso, ¿no creen? Pues saben que tengo aquí mi visa de Congo.
Acabo de salir de la embajada de la República del Congo y ya tengo el visado. Y pues ya tengo el visado, estoy muy contento. Fue muy fácil. Nuevamente fue una visa cara, 75,000 cefas por 2 meses. Pero bueno, pues son las reglas del juego, pagar los visados. Pero bueno, pues ya estoy muy contento. Sin ningún contratiempo obtuve mi visa de el Congo. Ahora dar una vuelta por Libreville. Pues esta es una de las calles principales de Libreville. Corre al lado del mar del Golfo de Guinea. Cuando está soleado está muy bonito. En fin, pues aquí disfrutando unos días en Libreville. Estoy muy contento porque ya puedo seguir mi viaje al sur. Y bueno, pues siempre es un agasajo entrar a los mercados locales, a los mercados africanos. Siempre hay mucho movimiento, hay cosas muy interesantes. Pero bueno, este en particular, como llegué un poco tarde, no estaba tan animado. Bueno, pues al final estaban vendiendo el pescado. Así que bueno, pues un poquito del mercado de Libreville. Pues les quería enseñar, hay unos edificios bien bonitos aquí en Libreville. Como estilo sesentero, ¿no? Me refiere mucho como a los años 60, a la arquitectura. Supongo que tendrá que ver que fue invadida por los franceses, fue una colonia francesa. Así que bueno, pues están súper bonitos. Se los muestro de lejos porque cuando uno se para, inmediatamente aparece la policía y me piden identificación y que borre las imágenes. Así que se los muestro pues de lejitos. Y mientras recorro la ciudad me encuentro con estas rampas, lugar para volver a ser niño, para disfrutar de la adrenalina, para recordar aquellos años mozos de mi juventud temprana, cuando andaba en patineta y volaba por los aires, al igual que con la bicicleta. Y en este momento, en mi juventud tardía, aún puedo disfrutar de volver a ser niño. Y aquí en la bahía construyeron este bonito y elegante paseo marítimo que supongo en fines de semana estará lleno, pero pues ahora es día entre semana y pues está vacío, así que se puede disfrutar con más tranquilidad. Here I have 2,000 gallinas y todos los días tengo huevos frescos. ¡Wow! 2,000. For pigs? Yes. Ready? Ready. Wow. Ready. It's the last. ¿Qué tal, gente? Buenos días. Pues estoy saliendo de Libreville. Estoy dejando esta ciudad, la capital de Gabón. Está medio complicada, pero no tanto como otras capitales. Pues Gabón siendo un país un poco deshabitado, no sé cuándo voy a volver a sacar, no sé cuándo voy a volver a ver un cajero, así que voy a tomar mis previsiones y sacar un poco de efectivo. Ya me voy al sur, me voy a un parque nacional, voy a tratar de ver elefantes y gorilas. Así es, en esta etapa del viaje me toca recorrer más de 500 kilómetros por este increíble país que es Gabón. Me dirijo al Parque Nacional de Loango, pero bueno, pues va a haber muchas circunstancias que sortear antes de llegar a este parque. Pues Libreville, una capital tranquila, limpia, organizada, pequeñita. Me sorprende que más de la mitad de la población de Gabón vive aquí en Libreville, así que pues es una capital movida, pero no tanto. En fin, pues ya me voy al sur. Muy contento de estar en Gabón. Pues así está siendo la jornada de hoy. La salida de Libreville. No avancé tanto, hacía mucho calor, hice 50 kilómetros más o menos. Ya estoy buscando un lugar donde dormir, ando cansadón. Todavía ando con las estelas de la tifoidea. Así que bueno, pues poquito a poquito, pero avanzando.
Pues venía por la carretera y me llamaron estos muchachos y me invitaron un vaso de vino de palma. Merci beaucoup. A la santé. A la santé. Vino de palma. Y como les había compartido en los videos de Senegal, el vino de palma es una bebida que se extrae, como su nombre lo indica, de la palma. Y en muchos países de África pues se encuentra y es muy popular entre la gente porque pues es muy económico y pues se pone uno muy alegre. Y curiosamente es una bebida muy similar que se encuentra en México, el aguamiel, que se extrae de los magueyes. Y bueno, pues también es una de mis bebidas favoritas, el aguamiel y el pulque. A su salud, compañeros. Coco Beach. Coco Beach. Y también, como les había comentado en videos anteriores, los africanos son curiosos a lo que hacemos, a lo que tenemos y a lo que somos. Ver una persona en bicicleta normalmente es motivo de asombro y curiosidad. Y bueno, pues es muy normal que me llamen para platicar y de paso pues disfrutar del vino de palma, ¿verdad? España, Estados Unidos, México. Venid, Arriba. Bonjour. Sigo avanzando hacia el sur, hacia el Parque Nacional de Luango. Por el momento la carretera está muy bien, está pavimentada, está en muy buen estado el pavimento y aparte tiene arcén, pone muy contento. Vengo muy tranquilo, vengo muy relajado, como hay este lugar para rodar sin exponerme tanto, pues muy contento. Así va siendo mi camino al sur y pronto se viene una sorpresa muy bonita. Bonjour. Ça va, bro? Ça va? Tu Congo? Congo. Bien chistoso, el policía en el puesto de control me pregunta ¿dónde vas? Y le digo al Congo. Y se cagó de la risa. Ay, qué divertido. En fin, muy contento. Avanzando por el norte de Gabón. Estoy muy contento. ¡Wow! Impresionante. El pitón africano llega a medir hasta 5 metros de largo y no es una serpiente venenosa, más bien es una serpiente constrictora, es decir, matan a su presa asfixiándolas. Es una de las serpientes más grandes de África. Tres gran. ¡Wow! ¿Hace combien? Y cuando le pregunto el precio al cazador, me dice que la vende en 130,000 cefas, lo que son alrededor de $230, aunque supongo que serán negociables. ¿Qué es que sé? Nandini avinotata es la civeta africana de las palmeras. Se alimenta de insectos, roedores, aves, pero también frutos y de carroña. Una de sus características es que tiene una cola muy larga que puede ser pues más grande que el tamaño del cuerpo. Y por descarte, el patrón de manchas, coloración, largo de la cola, etc., lo más probable es que se trate de esta especie. Pues muy impresionante lo que se puede ver aquí en África Central. Una boa de unos 3 metros y medio más o menos a vista. Muy impresionante. Pues un poco triste de ver los animales muertos, pero pues hay que entender también que pues, la gente necesita comer, tiene que sobrevivir y bueno, pues voltea a ver a los recursos que tiene a la mano, los recursos que hay en la selva, ¿no? Pues triste, pero bueno, pero entendible, ¿no? Casa de supervivencia. En fin, pues muy interesante ver este tipo de cosas en Gabón. Pues miren nada más, pedazo de río. Es el río Como, así, Como, pero con K. Pedazo de río, y este río es el que baña las playas de Libreville más adelante. Muy impresionante la cantidad de agua que tiene y el tráfico también.
Pues miren qué bonita serpiente, color negro, no sé si sea venenosa. Muy probablemente sea una colúbrida, una culebra del género Toxicodrias. Tiene un veneno fuerte y aunque antes se le denominaba saliva tóxica, ahora se les considera venenos de colúbridos y que potencialmente es peligrosa para el ser humano, es decir, que se considera una especie de importancia médica. Pues bien triste, un ejemplar muy bonito, pero bueno, así la vida. ¿Cómo se t'appelle? Yo me appelle Gustavo. Pues pedí permiso de acampar aquí en la iglesia de San Patrick. Me dijeron que sí. Perfecto. Llevo 110 kilómetros, estoy fundidísimo. Fue una ruta espectacular. Así que bueno, pues ya tengo un lugar para dormir de manera gratuita. Así que muchas gracias, Gabón. Pues estoy dejando la iglesia de San Patrick. Aquí me quedé a dormir en este hermoso lugar. Muy agradecido. Ahora a la ruta. Pues una mañana muy agradable, nublada, está muy rico. Pues ayer en 110 kilómetros, pues se ven estos convoys, unos 5 o 6 convoys al día. Muy impresionante la cantidad de madera que sacan de Gabón. Le Congo. Congo, Après Angola, Angola. Botswana, Ok. Namibia, Sudáfrica, África del Sur. Pour faire le tour de l'Afrique en vélo. Oui. C'est bien. Pues bien chistosos los señores. Me gritaron y pues me paré a saludar un poco, ¿no? Me parece bien interesante, bien divertido poder platicar con la gente local. Bonjour. Combien de banán? Vamos a comprar un poco de plátanos. Bonjour, mamá. Vraiment, ça c'est un grand voyage. Ya. Arrange la voiture, il y a les voitures. Positionne-toi bien. Vous êtes mal garé. No, c'est bon. Non, les voitures. Ah, les voitures. Regarde comme ça. Tourne-toi bien. Ok, thank you. Merci beaucoup. Bueno, pues unos platanitos para el camino. La barrita energética de África, los plátanos. Esta carretera ya se ve un poco más maltrecha, menos mantenimiento, así que a extremar precauciones. Cuando me paré a comprar ahí los plátanos, la señora y el señor me dijeron: no, hazte para acá, cuidado con los camiones, esos no se paran. Un buen aviso, ¿no? De estar atentos en la ruta. Bueno, pues la sorpresa que les tengo es que he llegado a la mitad del mundo. ¡Me emociona mucho! Podría ser una tontería, pero estoy en la línea ecuatorial. Para allá está Marruecos y para allá está Sudáfrica. Estoy muy contento. Pues solo me tardé 19 meses en llegar a la línea ecuatorial. Y 17.300 kilómetros más o menos. Bueno, finalmente una palomita más en este viaje, que quería llegar a la línea ecuatorial. Me faltarían 2 puntos más, que es el trópico de Capricornio, allá por Namibia, y el Cabo Agujas, el lugar más al sur en el continente africano. Así es que bueno, pues poco a poquito ahí vamos avanzando. Y estoy muy contento. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que apoyan al vagabundo del mundo. Muchísimas gracias. Pues todo lo que vemos ahí son murciélagos. Muy interesante, muy bello el espectáculo.